Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Presente y Futuro. Por Visión Democracia TV, tu canal YouTube, una alternativa comunicacional para generar y contribuir con la opinión pública. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a los venezolanos y obviamente a toda la comunidad internacional. La violencia, un signo del régimen. En Venezuela está en desarrollo la violencia como un elemento que el propio Estado ha impulsado por un conjunto de razones que vamos a ir desarrollando. La violencia como herramienta política, como herramienta de control social, como mecanismo ha creado monstruos que se le van de las manos hasta el propio régimen. Recientemente realizaron un evento internacional analizando la violencia en los 6 estados fronterizos. También en los últimos días se han registrado importantes enfrentamientos de grupos armados en la ciudad de Caracas. Y todos sabemos que la violencia es un elemento multifactorial, pero cuando es promovido por el Estado, cuando son grupos alimentados por el Estado, llega un momento en que comienzan las contradicciones y hacen que se pierda de vista, que se pierda el control, incluso de regímenes de fuerza, de tiranías autoritarias como la que impera en Venezuela. No voy a detenerme en este instante en hacer análisis academicistas del tema. Voy a colocar un ejemplo de lo que vengo señalando. Recientemente fue asesinado en el estado Zulia y concretamente en el municipio de San Francisco el joven Johnny Boscan, de 21 años de edad. Mucho se ha dicho alrededor del tema. Se han manejado informaciones falsas, se han presentado situaciones para enlodar el nombre del joven víctima que fue secuestrado en una panadería en la urbanización Coromoto y llevado a otro lugar donde fue ejecutado. Se señaló que tenía averiguaciones por otras razones. Luego se ha dicho también que es estudiante universitario en una carrera de seguridad policial. Mucho se ha dicho sobre esto. Pero vamos a escuchar a quien hoy detenta la conserjería del Palacio de los Cóndores. Vamos a escuchar a Omar Prieto referirse al tema para luego entrar en un conjunto de consideraciones. He recibido desde ayer en nuestras redes una infinidad de llamados. Y por eso le pedí a mi hermano Sergio Arias, diputado del Consejo Legislativo. Sergio no solamente ha sido diputado, ha conducido varias batallas, jefe de campaña. En el municipio de San Francisco fue uno de mis operadores políticos en San Francisco, ¿cierto, Sergio? Todos saben que nosotros aquí hemos aplaudido las buenas acciones de nuestros organismos de seguridad en la batalla contra la extorsión, en la batalla contra el sicariato, en la batalla contra el robo, en la batalla contra el hurto. Pero también nosotros, a través de este programa, reprendemos las malas acciones de los organismos de seguridad y hemos llamado la atención a los funcionarios en las estaciones de servicio y hemos llamado la atención a los funcionarios haciendo alcabalas inadecuadas. Pero Sergio Arias, familia de un joven llamado Johnny Boscan, del camarada Sergio. Él me llamó inmediatamente ante una acción de uno de los organismos que pertenecen a la Policía del Estado. Y dije, Sergio, quédate tranquilo, que nosotros vamos a llevar esas investigaciones hasta donde se tienen que llevar. Ayer conversé, Sergio, para tu tranquilidad, la de tu familia, y le doy las gracias al fiscal general que tuvo la delicadeza de comunicarse conmigo en horas de la tarde. Bueno, porque el fiscal general es un gran defensor de los derechos humanos y le agradezco sus orientaciones que le transmití de manera inmediata a nuestro hermano general Pereira. Le he dicho al general Pereira, estos funcionarios que están siendo señalados, póngalo a la orden del Ministerio Público.
que se hagan las investigaciones y que se haga justicia. Ahí se determinará las verdades o las falsedades, porque nosotros somos defensores de los derechos humanos de aquellos que son aterrorizados y también incluso de los que se encargan de hacer el terror. Y vamos a llegar hasta el final, Sergio, para tranquilidad de tus hermanos, para tranquilidad de tus hermanos. Nosotros tenemos una batalla y tenemos que seguir velando por la tranquilidad y la paz de nuestro Estado, siempre bajo el respeto de los derechos humanos. Por eso resalto este acompañamiento, que siempre lo haremos, pero también resalto mi posición, la de este Estado. Hace tiempo no veíamos un ejercicio de caradurismo y de cinismo tan grande como el de Omar Prieto. Omar Prieto hablando de derechos humanos, cuando el Zulia presenta estadísticas vergonzosas en materia de seguridad. En el Zulia asesinan impunemente ciudadanos permanentemente, incluso no solo asesinan ciudadanos, han asesinado funcionarios policiales y militares sin que se haya dicho ni una sola palabra en esta materia. ¿De cuáles derechos humanos está hablando el gobernador del Zulia? ¿De qué está hablando? ¿Estará hablando de los derechos humanos de los estudiantes que protestan y los siembran para encarcelarlos, para torturarlos, para perseguirlos, para dejarlos presos? ¿Estará hablando de los derechos humanos de los comerciantes de las pulgas o del centro de la ciudad que les allanaron sus locales, se los cerraron y les robaron sus mercancías y sus productos? De esos derechos humanos está hablando Omar Prieto. Está hablando de los derechos humanos de los expropiados en la curva, que les quitaron establecimientos, espacios, lugares de trabajo y no les han pagado porque el señor Casanova cree que es el dueño de la ciudad de Maracaibo. O está hablando de los derechos humanos de los propietarios de los establecimientos a los que han presionado, chantajeado y obligado a vender sus establecimientos a precios de gallina flaca. O está hablando Omar Prieto de los derechos humanos de los dueños de establecimientos, empresas y compañías que han sido confiscadas arbitrariamente, les quitan sus productos, sus insumos, sus repuestos, sus maquinarias, sus mobiliarios y más nunca vuelven a saber de ellos porque van los matores de la gobernación a meter presión y a extorsionar a los empresarios que espían en los cafés y en los restaurantes de la ciudad? O Omar Prieto está hablando de los derechos humanos del joven Johnny Boscan, que lo secuestraron en una panadería esperando a su mamá, se lo llevaron a las inmediaciones del kilómetro 4 en una acción de altísima sospecha, de altísima crueldad, pero que además no le genera confianza a nadie. Este caso concreto del joven Boscan fue una ejecución dirigida por Jesús Bermúdez, jefe del R, un grupo especial de la Policía del Estado. Pero Jesús Bermúdez es el jefe de tus escoltas, Omar Prieto. ¿Cómo es que un funcionario de tu confianza esté involucrado en un crimen junto con un grupo de policías, dirige el operativo, secuestran y asesinan a un joven de 21 años? 12 funcionarios participaron, 12 están detenidos, pero también es importante decir lo siguiente. ¿Quién le disparó al joven Johnny Boscan? Uno de los funcionarios, Marcos el Diablito, lo llaman. Marcos Gómez fue quien accionó el arma que le quitó la vida al joven Johnny Boscan. Hay algunos detenidos, no los voy a mencionar a todos, hay algunos detenidos que participaron en el hecho. Y hay algunos participantes que están en libertad, a otros los están involucrando. Ahí les dejo ese interrogante
para la investigación, para ver si es verdad que hay propósito de investigación. Porque aquí no había ningún propósito de investigación. Y Omar Prieto estuvo bloqueando la investigación, solo que se equivocaron. Porque el joven Johnny Boscan es familiar tiene en su familia, hay gente que tiene relaciones con jerarcas del régimen. Y se activaron, por supuesto, frente al dolor, frente al crimen. Es legítimo y natural que toda su familia se active. Su papá tiene relaciones que conocemos, sabemos con quién las tiene. Su tío Sergio Arias es diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Por supuesto, Omar se lo llevó para su programa a hacer un pronunciamiento con Sergio Arias allí en una especie de abrazo del oso para esconder lo que estaba haciendo. Intervino Tarek William Saab, han intervenido varios como consecuencia de que el occiso, el joven Boscan, no era un huérfano, no era un vulnerable y de paso tenía relaciones, su familia, con jerarcas del régimen. Por eso hay unos presos, que no son todos los que están ni están todos los que son, y exijo que eso se investigue. Omar Prieto, tú que controlas la policía, vas a seguir en la ridiculez de responsabilizar a la CIA de la criminalidad del Zulia cuando el responsable eres tú. Omar Prieto, tú sabes lo que piensa cada zuliano cuando en el Zulia se produce un crimen y tu silencio se convierte en el escándalo que no dice una palabra. Que el despacho de la muerte funciona en el Palacio de los Cóndores. El laboratorio de Omar Prieto inició una campaña antes del programa y del pronunciamiento suyo, acusando, enlodando el buen nombre del joven Boscan. La pregunta importante es, si el joven Boscan estaba involucrado en alguna investigación, delito o hecho irregular, ¿por qué no lo detuvieron? ¿Por qué lo secuestraron? ¿Y por qué lo asesinaron? ¿Qué sabía el joven Boscan que a la policía no le convenía explicar? ¿Qué sabía el joven Boscan o qué había escuchado o que de qué se había percatado que buscaron silenciarlo por la vía del secuestro y el crimen? Hay varias versiones. La primera que me llegó es que se trataba de una venganza, una negativa familiar, de un cobro de vacuna que se negaron a pagar. La otra es que hay un conflicto de faldas, porque al parecer el joven Boscan sostuvo o sostenía una relación amorosa con la pareja de uno de los policías. En todo caso, la otra pregunta es ¿por qué un comisario, después de la muerte de Boscan, había enviado un oficio a la Fiscalía del Ministerio Público y al juez de control solicitando la detención del joven Boscan y de otros? Por cierto, ese oficio, que ahí se lo vamos a colocar en pantalla, ahí se lo colocamos en pantalla, no tiene número y está fechado de diciembre. Vamos a una pausa y al regreso vamos a escuchar la opinión de algunos expertos en torno al tema de la violencia. La violencia, un signo del régimen. Vamos a escuchar la opinión de expertos que han trabajado recientemente en un foro muy importante. Son
investigadores, gente estudiosa en la materia. Vamos con la doctora Rocío San Miguel, abogada, defensora de derechos humanos, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. El informe nos está diciendo que en estos 6 estados que se han mirado a lo largo de un año, estados fronterizos, hay más de 4 homicidios diarios, es decir, cada 6 horas es asesinada una persona en la frontera de los estados Falcón, Zulia, Táchira, Apures, Amazonas y Bolívar. Debe hacerse notar, y esto es muy importante, que no están incluidos en este informe los estados fronterizos del Delta, Macuro y el estado Sucre, con lo cual estas cifras que hoy son presentadas en el informe de la curva de la violencia en los estados fronterizos podría claramente duplicarse o triplicarse. Estas cifras que hoy se presentan nos están diciendo que cada 2 días es desaparecida o secuestrada una persona en la frontera y que todos los días hay entre 1 a 2 enfrentamientos armados en la frontera venezolana. Esto tiene por conclusión también una sola frase. En la frontera venezolana, más allá de considerarse extremadamente peligrosa, violenta, se viven claramente ya cifras que se acercan a las de una guerra. Esta descriptiva tiene que llevarnos a escudriñar las causas de lo que está ocurriendo. Es decir, los venezolanos, sabemos, estamos asistiendo a una crisis humanitaria compleja que está expulsando a gran parte de nuestros compatriotas a vivir en el exterior, cruzando la frontera, francamente, en algunos casos de manera inhumana, expuestos a toda clase de riesgos y de peligros en los pasos fronterizos, los miles de pasos fronterizos que existen en la frontera y que están siendo manejados por grupos armados al margen de la ley. La economía legal se encuentra lamentablemente en expansión en Venezuela y lamentablemente también no solamente involucra a grupos armados al margen de la ley, sino que cada día, como hemos referido en estudios realizados por Control Ciudadano, están involucrando a más efectivos de cuerpos. Vamos con la opinión de Javier Mallorca, periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Un aspecto interesante también tiene que ver con la correlación de homicidios y de muertes por resistencia a la autoridad en 3 estados específicos en los cuales uno debe siempre poner la lupa. En el estado Zulia, por ejemplo, tuvimos 732 muertes por resistencia a la autoridad durante el año 2020 y 558 homicidios, digamos, perpetrados por distintos factores, es decir, elementos que no pertenecen al cuerpo de seguridad. Entonces, el saldo fatal, la letalidad policial, fue mayor incluso que la letalidad de las bandas criminales en el estado Zulia. En el estado Táchira, en cambio, tuvimos más homicidios que muertes por resistencia. De hecho, fue una correlación que podría ser de 3 a 1, es decir, por cada 3 homicidios hubo una muerte por resistencia a la autoridad. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Porque la mayoría de los homicidios están en los municipios de frontera. Desde luego que por un interés por eliminar competencias y controlar espacios. Es decir, allí estamos todavía, a pesar de la pandemia, en una situación de altísima inestabilidad. Donde las fuerzas de ley prácticamente no tienen incidencia, sino solamente como factores que de alguna manera están tratando de ocasionar desplazamientos de grupos ilegales que intentan apoderarse o ejercer control sobre los distintos pasos. Como sabemos, en la actualidad, de acuerdo con los datos de Migración Colombia, están trasladándose de Venezuela hacia el territorio colombiano
unas 1.300 personas todos los días. Entonces, esto es una cifra importante que si se ejerce cierto control sobre los pasos ilegales, es decir, estas trochas, desde luego que allí hay una oportunidad de negocios para estos grupos ilegales, y dando tantos homicidios en esos sectores específicos. Y luego en el estado Bolívar tuvimos una mayoría de muertes por homicidios también, es decir, homicidios perpetrados por factores distintos a los cuerpos de seguridad, pero también hubo 278 fallecidos por supuestos enfrentamientos con policías o militares, más militares que policías, en este caso a lo que referimos del estado Bolívar. Ahora escuchemos, veamos la opinión del doctor Javier Tarazona, director de Fundarredes. En Fundarredes hemos presentado el informe anual Curva de la Violencia, que durante el año 2020 hemos registrado, monitoreado y documentado homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados. Para ello hemos contado con las disertaciones de especialistas en el área de la investigación periodística, en el área criminal, en el área de la violencia, frontera, fuerzas armadas y grupos armados irregulares, como lo son la licenciada Sebastiana Barráez, la doctora Rocío San Miguel, Fermín Mármol García, así como también quien les habla, Javier Tarazona. Hemos querido compartir la preocupación que tenemos en función del creciente número de violencia que hay en territorio venezolano. La curva de la violencia en los estados fronterizos sigue creciendo. Hemos podido contabilizar en 2020 1.613 homicidios en comparación al año anterior, que se registraron en estas mismas entidades fronterizas 1.158 homicidios. En el caso de los desaparecidos, se registraron durante el 2020 208 desapariciones, un subregistro público, pero no tenemos cifras oficiales. ¿Cuántos por miedo no denuncian y hoy desconocemos su dolor al estar sufriendo y viviendo la desaparición de un familiar? Así como también hemos podido documentar 555 enfrentamientos armados que han ocurrido en los estados fronterizos Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas. Los homicidios tuvieron la particularidad de estar desarrollándose en un 39.29% más alto que el año inmediatamente anterior en toda la frontera, pero también hemos podido conocer cómo los enfrentamientos armados son el resultado de la confrontación entre grupos armados irregulares que se disputan el control del territorio, así como también el uso de la fuerza por parte de cuerpos policiales y fuerzas armadas contra civiles, que bajo el presunto enfrentamiento terminan haciendo ejecuciones extrajudiciales y cometiendo delitos de lesa humanidad. El estado Zulia, el estado más fronterizo, donde pudimos evidenciar un 200% de aumento de la criminalidad, 604 homicidios en el 2020 comparado con 198 homicidios en el año 2019. En el estado Bolívar se ocupa la segunda entidad fronteriza con violencia, 536 homicidios, 56 desapariciones y 161 enfrentamientos armados. Se disputa el control de las minas, la extracción de oro, coltán, diamante, la presencia de grupos armados irregulares en este territorio hacen que sea el epicentro de la violencia. Y el Táchira, un territorio permeado por grupos armados irregulares, en una frontera porosa, las trochas se convierten en el epicentro de la violencia. Los invito a observar nuestro informe en la página web www.fundarredes.org, Curva de la Violencia 2020.
La violencia, un signo del régimen, es el tema que estamos tratando en el día de hoy. Y es que el imperio de la ilegalidad es lo que está vigente en Venezuela. Son muchos los ciudadanos perseguidos, secuestrados, extorsionados, asaltados en sus propiedades. La inseguridad de las personas y los bienes es un hecho cotidiano en Venezuela. Mucha gente no lleva el caso a la opinión pública. Muchos casos no son conocidos, sencillamente porque el miedo que han sembrado, el terror que han sembrado desde el Estado, hace que muchos de ellos no presenten la denuncia, ni en un organismo, ni en un medio, ni en las redes, ni en ninguna parte. Son muchas las injusticias escondidas y enterradas en el mundo del silencio, en el mundo del anonimato, por temor a la respuesta y a la reacción del submundo delictivo amparado desde el Estado. El Zulia, el Táchira, Bolívar, Amazonas, Apure, Los Roques, el litoral central y el litoral oriental son permanentemente focos de violencia, de una violencia caracterizada por la impunidad, por la desaparición de la institucionalidad, la politización y el control político del Poder Judicial, de la Fiscalía, de tribunales, de todo eso, en manos de una usurpación que no es eficaz, sino frente a casos donde hay padrinazgos o donde hay influencia o donde sencillamente se hace imposible ocultar la verdad, como en el caso que nos ha ocupado hoy como ejemplo de miles de casos que afectan la vida y la cotidianidad ciudadana. El derecho a la vida es un derecho universal, el primero de todos los derechos. El derecho a la vida está contemplado como primer punto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está contemplado obviamente como punto principal en la Constitución venezolana. Eso no se respeta y el monstruo de la violencia, como un signo del régimen, se ha convertido en un problema serio para todos los venezolanos, incluso para venezolanos que tienen relación con el oficialismo, como lo demuestran algunos casos donde también ellos han sido víctimas. Por lo cual, el país no puede claudicar frente a estos temas. El país no puede guardar silencio frente a estos temas. Es necesario denunciar los hechos. Obviamente sabemos que hay gente que no lo hace por miedo o que no lo hace por tratar de preservar su negocio, su empresa, su comercio, sus intereses pecuniarios, familiares, sus ingresos económicos, para evitar la persecución, para evitar las consecuencias de la factura y de la venganza. Pero estamos obligados a convocar al país a una cruzada contra la violencia. Estamos obligados a luchar por el restablecimiento de la Constitución, del Estado de Derecho y de Justicia, del imperio de la legalidad. Y para ello, las reservas morales del país no pueden rendirse, no pueden hacer mutis frente a la violencia como un signo del régimen. No puede el silencio imponerse, porque a los venezolanos nos han quitado todo, pero también nos han quitado el miedo, hasta que nos demos cuenta de que todos debemos reaccionar frente al miedo. Las reservas morales del país que están en la sociedad civil, que están en la academia, que están en los gremios, en las Fuerzas Armadas, y algunos dirán, ¿en las Fuerzas Armadas? Sí, en las Fuerzas Armadas. Hay más de 200 oficiales presos. ¿Por qué están presos? Porque hay reservas morales allí.
porque otros están sin cargo de responsabilidad porque hay reservas morales allí. Y obviamente no podemos descartar que en las Fuerzas Armadas también hay un sector, porque las reservas morales del país están en todas partes. En los partidos políticos también hay reservas morales. En toda la sociedad hay venezolanos que nos duele lo que está pasando en Venezuela, que estamos obligados a reaccionar, a enfrentar la violencia como un signo, que estamos obligados a enfrentar la cultura de la muerte y restablecer la cultura de la vida, de la convivencia civilizada, de un país donde quien cometa un crimen o cometa una falta o cometa un delito pueda ser enjuiciado por tribunales naturales que estén guiados por los indicios, por las pruebas, por los hechos y no por el padrinazgo del mafioso que levanta el teléfono para ejercer presiones indebidas. Es necesario restablecer la legalidad en Venezuela. Es necesario por ello seguir propiciando el cambio político que Venezuela requiere. Es necesario levantar la esperanza. Muchísimas gracias. Hasta la próxima entrega. Suscríbete al canal.